Bienvenidos, bienvenidas a esta última mesa del segundo coloquio de investigación educativa del doctorado en Ciencias Educativas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y bueno, en esta ocasión el nombre de la mesa es Instrumentos de Evaluación del Aprendizaje y la Enseñanza en la Universidad Autónoma de Baja California. Se van a presentar dos ponencias y tenemos como invitado especial al doctor Juan Jesús Torres Gordillo, que será el revisor y comentarista de ambas ponencias. Me doy unos minutos para exponer brevemente la semblanza de nuestro invitado. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y actualmente se desempeña como profesor titular en la misma universidad. Sus áreas de interés en investigación son diseño, desarrollo y evaluación en e-learning, evaluación y evaluación educativa orientada al aprendizaje, innovación educativa en metodologías docentes y formación del profesorado, y finalmente eficacia escolar. Entre sus principales distinciones destacan el premio a la mejor tesis doctoral del curso 2005-2006 de la Universidad de Sevilla, el premio a la excelencia docente por la Universidad de Sevilla, segundo premio a la mejor publicación de la Facultad de Ciencias de Educación de 2020 y asesor internacional en innovación metodológica y evaluación en diferentes universidades chilenas. Sus dos publicaciones más recientes son, primero, en coautoría con Clemente Vázquez. Es un artículo que está en prensa que se denomina Percepción del alumnado de máster sobre la formación en competencias emprendedoras a través de redes sociales. Será publicado en la revista Educar. El otro artículo que está también en prensa, igual en coautoría con Delgado Galindo y Rodríguez Santero, se denomina Mejora de las prácticas orientadoras desde la revisión sistemática de estudios sobre eficacia escolar, y será publicado en la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. Bien, muchas gracias, doctor Juan Jesús, por estar acá con nosotros. Y voy a explicar brevemente la dinámica. Cada una de nuestras expositoras ponentes tendrán 20 minutos para hacer su presentación correspondiente. Posteriormente, nuestro invitado comentarista tendrá 10 minutos para hacer su retroalimentación, comentarios, observaciones, recomendaciones, críticas también. Y bueno, respecto a nuestras ponentes, como les decía, van a tener 20 minutos y poquito antes de que termine el tiempo, yo les voy a avisar, ¿no? Por ejemplo, a los 4 o 5 minutos previos, por si está muy extensa la presentación, para que tomen sus previsiones y terminemos a tiempo, ¿no? Eventualmente, en la parte de los comentarios, puede darse la palabra al público en general si es que tenemos el tiempo disponible, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, entonces vamos a iniciar con las presentaciones y le voy a pedir de favor a la doctorante Sofía Contreras Roldán que nos presente su proyecto denominado Factores asociados a la cultura de la evaluación del aprendizaje, el caso de la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante, Sofía. Hola, gracias, doctor García, y un gusto, doctor Torres. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Listo. Déjenme poner mi cronómetro. Ahí está.
Bueno, antes de comenzar a compartir acerca de los avances de la investigación en mi tema, quisiera platicarles un poco acerca de cómo surgió el interés por este tema de investigación. Hace unos años me encontraba platicando con unos colegas que también se dedican a la evaluación educativa y estábamos diciendo, oye, todo lo que sabemos ahora de la evaluación y cómo nos evaluaban en la universidad, ¿no? O sea, súper antipedagógico, y estábamos compartiendo experiencias de terror y algunas experiencias muy positivas acerca de cómo éramos evaluados o cómo era esta forma, todo lo que giraba alrededor de la evaluación, ¿no? Entonces, de repente uno de los compañeros dijo, sí, es que a los profesores, sobre todo en la universidad, pues no tienen una cultura de la evaluación, ¿no? Entonces, de pronto, a mí el que él dijera que falta una cultura de la evaluación, yo dije, bueno, pero ¿qué es que tengan una cultura de la evaluación? ¿No? O sea, es nada más cuáles son las prácticas de evaluación que llevan a cabo, ¿no? O cuáles son los usos que le dan a la evaluación. Además, pues no solamente es lo que hacen los docentes, es también lo que viven los estudiantes, ¿no? Cuáles son sus percepciones, sus valores hacia la evaluación, en fin, o sea, hay toda en las aulas universitarias hay toda una serie de elementos que juegan parte de cómo es esa cultura hacia la evaluación de los aprendizajes en el aula universitaria. Entonces, de ahí surge este tema de proponerle a mi director de tesis investigar sobre esto. Y bueno, empezamos a hacer una revisión acerca de lo que se ha escrito acerca de la cultura de la evaluación, qué es la cultura de la evaluación a nivel universitario, qué se dice, qué es lo que integra que una universidad tenga una cultura de la evaluación o no. De repente empezamos a escuchar mucho también en el discurso a nivel sistema educativo, los discursos de política educativa que hablan justamente de que debe de haber entre todos los actores educativos una cultura hacia la evaluación, ¿no? Entonces empezamos a investigar acerca de este tema y en específico acerca de qué se ha escrito, qué se ha dicho acerca de la cultura de la evaluación en el aula, ¿no? A través de estas acciones y percepciones que tienen los estudiantes y los docentes que comparten hacia la evaluación y sus usos. Entonces, derivado de toda esta búsqueda de información que empezamos a hacer al respecto, nos encontramos con problemas de distintos tipos, problemas teóricos, problemas empíricos y un problema de tipo social. En cuanto a lo teórico, se encuentra que no hay un consenso teórico acerca de las dimensiones, ¿no? Los elementos que incluyen la cultura de la evaluación del aprendizaje, ¿no? O sea, la cultura de la evaluación que se vive en el aula. Se ha estudiado, sí, la cultura de la evaluación desde la amplitud de las acciones institucionales, ¿no? ¿Qué hacen las universidades en torno a la evaluación, ¿no? Entonces, sí encontramos concepciones o definiciones, aunque muy distintas, acerca de qué es la cultura de la evaluación a nivel institucional, ¿no? Y las definiciones que sí existen acerca de cuál es la cultura de la evaluación de los aprendizajes a nivel aula, por ejemplo, el trabajo de Martínez son más resultado de reflexiones teóricas, ¿no? que derivadas de un estudio empírico, ¿no? También encontramos problemas empíricos, obviamente esta falta de consenso teórico acerca de la definición de qué es la cultura de la evaluación de los aprendizajes, pues se deriva en un problema de cómo medirla, ¿no? Si no hay un consenso entre cuáles son las dimensiones o los componentes que la integran. También sabemos que la cultura de la evaluación del aprendizaje como tal no se ha explorado, pero sí se ha explorado de forma atomizada, o sea, sus elementos. El día de ayer, en la presentación que tenían dos de nuestras compañeras que hablan también de esta parte de, ellas hablaban de cultura digital, ¿no? Y entonces empiezan a desglosar desde qué es la cultura, ¿no? O sea, qué han dicho los teóricos, por ejemplo, de la antropología acerca de qué es la cultura. Tenemos definiciones como las de Gertz o Taylor, que nos hablan pues de que son todo este conjunto de tradiciones, de creencias, usos y costumbres, de valores que comparten todos los miembros de una sociedad respecto, en este caso, a la evaluación, ¿no?
Entonces, en ese sentido, claro, hay estudios que evalúan esos componentes de la cultura, ¿no? Estudios que hablan sobre las creencias y prácticas de los docentes en la universidad, sobre las percepciones de los estudiantes hacia las evaluaciones, hacia los usos de los resultados de las evaluaciones, etcétera. Pero no hay estudios empíricos que la estudien de forma global, ¿no? También tenemos que la cultura de la evaluación, nos comentan estos dos autores, Martínez y Valenzuela y colaboradores, que esta cultura que se vive en el aula acerca de la evaluación de los aprendizajes, pues puede o no estar alineada a la cultura de la evaluación institucional, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta de interés conocer si la cultura de la evaluación que se maneja a nivel institucional en la UABC permea también en la cultura de la evaluación que se vive en las aulas, ¿no? Si hay una congruencia entre lo que la universidad espera, cómo sea la evaluación y cuáles sean los roles del docente en la evaluación de los aprendizajes con lo que realmente se lleva a cabo en las aulas. Y de tipo social, que pues obviamente si esta cultura de la evaluación que se vive en las aulas no está alineada con el modelo, con lo que el modelo educativo promueve acerca de cómo debe ser la evaluación, pues puede tener distintas implicaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la función que tiene la evaluación en la universidad, pues es de certificar que los estudiantes logran las competencias profesionales deseadas, ¿no? Para insertarse en el campo laboral. Entonces, en este sentido, pues, ¿cómo certifican estas competencias? Pues a través de las evaluaciones que llevan a cabo los docentes en el aula, ¿no? Y hay varios estudios justo que comentan que una dificultad que tienen los docentes a nivel superior es pues cómo evaluar competencias, ¿no? O cómo evaluar ciertos aspectos de las competencias, por ejemplo, el componente afectivo, pues cómo evaluarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una implicación social que se encuentra como problema derivado. En cuanto a derivado de estos problemas identificados, pues tenemos estas tres grandes preguntas de investigación y los objetivos que se asocian para responder esas preguntas. Pues en un principio queremos conocer, ¿no? Cómo es la cultura de la evaluación de los aprendizajes a través de la percepción de los docentes y estudiantes, ¿no? Cuáles son los elementos que la componen. Esto pues para poder diseñar, desarrollar y evaluar un instrumento para medirlo. Posteriormente, construir un índice de la cultura de la evaluación que tienen docentes y alumnos, ¿no? Para poder identificar cuáles son los tipos de cultura de la evaluación del aprendizaje. Hay autores que nos manejan que hay como dos tipos, ¿no? Aquellas instituciones, ¿no? Que están orientadas o que tienen una cultura de la evaluación más enfocada hacia los resultados, ¿no? Y el otro extremo que sería tener una cultura de la evaluación enfocada al proceso, ¿no? Entonces, sumativo versus formativo o una combinación de ambos, no necesariamente está peleado una con la otra, al contrario, ¿no? Es justamente la evaluación puede servir tanto para evaluar los procesos como los resultados. Posteriormente, queremos conocer pues cuáles son estos factores personales y académicos, ¿no? Que se asocian a esta cultura de la evaluación y en el caso de los docentes pues también los laborales, ¿no? ¿Qué factores se asocian a que se tenga un determinado tipo de cultura de la evaluación? A lo mejor tendrá que ver el área de conocimiento o hay comunalidades de tipos o formas de evaluar de acuerdo al área de conocimiento o no. Entonces queremos estudiar estos factores que se asocian a determinada cultura de la evaluación y posteriormente desarrollar una propuesta a la mejora del modelo institucional respecto a cuál es la cultura de la evaluación del aprendizaje que se maneja en el discurso. Bueno, en cuanto a qué sabemos sobre la cultura de la evaluación en el nivel educativo superior, pues que este término comienza a surgir después de que deja de ser una necesidad para las universidades el tema de expansión, ¿no? Y ahora se quieren enfocar en la necesidad
de brindar, de ofertar un servicio educativo de calidad, ¿no? Y entonces el tratar de cubrir esta necesidad, surge la necesidad misma de evaluarse, ¿no? De autoevaluarse o de someterse a evaluaciones externas, ¿no? De sus programas, de la planta docente. Entonces, Bolsegui y Fuguet nos hablan que la cultura de la evaluación en las universidades incluye estos otros aspectos, ¿no? Incluye a la propia evaluación de los docentes, a la evaluación de los programas, a la evaluación del currículum de la institución y específicamente también de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, que es nuestro tema de interés. También la literatura nos habla de que la cultura de la evaluación, nos hablan distintos autores de cuáles son los elementos que la conforman a nivel institucional. Entonces tenemos la propuesta de Bolsegui y Fuguet, tenemos de Weiner y tenemos una propuesta también muy interesante de Barjan y colaboradores, que ellos hacen un hincapié muy importante en que son todos estos elementos, las normas, valores, creencias y conductas, pero que están orientadas a apreciar a la evaluación, ¿verdad? Como un valor institucional, ¿no? Para la mejora. O sea, no solamente es, o sea, cuáles son las acciones que se llevan a cabo, que se lleven a cabo acciones de evaluación, sino que además le están dando, se les otorga un valor o una utilidad a la evaluación, ¿no? Para la mejora. Entonces, también sabemos que la cultura de la evaluación es una construcción social compartida y quizás a lo mejor por eso también no hay un consenso acerca de qué es la cultura de la evaluación, porque cada institución va a construir, ¿no? Su propia cultura de la evaluación, cuáles son los elementos que la van a caracterizar. También sabemos que que la cultura de la evaluación no es algo permanente, no es algo fijo, ¿no? Es un proceso permanente, ¿no? Que está orientado siempre a la mejora educativa y que también es un proceso lento, ¿no? Si se quiere hacer un cambio en la cultura de la evaluación o un cambio en la cultura organizacional de una institución o de un sistema, pues los cambios no, o sea, hay un proceso de maduración para formar una cultura, ¿no? También ya a nivel de cultura de la evaluación del aprendizaje, Martínez nos habla que este es un subsistema de la cultura de la evaluación, ¿no? Y que además es un subsistema de la cultura de la evaluación educativa que se inserta además en una propia cultura del docente, ¿no? En sus propias creencias y prácticas que tiene el docente acerca del ejercicio de su profesión, ¿no? Y que además también está jugando parte dentro de una cultura institucional, ¿no? Que nos va a definir cuáles son los roles o los códigos de conducta o patrones de acción que debe de llevar cada miembro en la institución. Bueno, en cuanto a definición de qué es la cultura de la evaluación del aprendizaje, tomamos la de Martínez, que habla de que comprende las concepciones, valores, actitudes, interacciones, tradiciones, prácticas, comportamientos, símbolos y significados sobre la forma en que se usa o no a la evaluación de los resultados. Entonces, bueno, la cultura de la evaluación del aprendizaje se gesta en dos niveles. Uno, a través a nivel institucional, ¿no? A nivel universidad, y otra la que sucede a nivel aula. Entonces, a nivel institucional podemos ver la cultura de la evaluación de una universidad a través de distintos artefactos, ¿no? Por ejemplo, lo que está explícito, ¿no? Para los actores acerca de cómo se conciba la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en este sentido nos pusimos a buscar cuáles eran esos documentos explícitos que existían en la universidad donde pudiéramos ver que se permeara un tipo de cultura de la evaluación. Entonces tomamos el modelo educativo de la universidad, que nos habla de que el modelo educativo está basado en un enfoque por competencias y basado en el constructivismo, ¿no? Y cuáles son debiera ser el rol del docente para llevar a cabo una evaluación de los aprendizajes en la línea del constructivismo, ¿no? Y por otro lado tenemos el estatuto escolar que nos habla de las pautas específicas sobre la evaluación de los aprendizajes que deben de llevar a cabo los docentes, ¿no? Y ahí fue algo muy interesante encontrar que incluso entre estos dos documentos de pronto hay incongruencia entre cómo se vea la evaluación al interior, ¿no?
pero bueno, ahorita no voy a entrar en ese tema, pero es algo que se identificó. Y posteriormente tenemos a la cultura de la evaluación que se vive en el aula, ¿no? Que como veíamos puede estar o no alineada con esta cultura institucional, que debiera de ser un punto que los docentes toman en cuenta para llevar a cabo sus prácticas, pero que no necesariamente pueden estar alineadas, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel aula, pues tenemos las creencias y las prácticas que llevan a cabo los docentes para evaluar los aprendizajes, ¿no? En el caso de la UABC hay algunas facultades que han llevado a cabo estudios sobre estas creencias y prácticas de evaluación de los aprendizajes y también sobre cuáles son las actitudes y la percepción de los estudiantes universitarios hacia la forma en cómo son evaluados. En cuanto a los factores asociados, pues estuvimos buscando estudios acerca de pues, cuáles son los factores que se relacionen a determinadas creencias o prácticas de evaluación. Como comentaba, o sea, se ha estudiado de forma atomizada estos distintos aspectos que componen a la cultura de la evaluación y se han encontrado distintos tipos de cosas que se asocian. Por ejemplo, las prácticas de evaluación están íntimamente relacionadas con las propias creencias que tienen los docentes acerca de la evaluación. También tenemos estudios que han hablado de que según el área de conocimiento del docente, también hay... Perdón, Sofía, 5 minutos, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, entonces identificamos qué factores estuvieron asociados justamente para incorporarlos en los cuestionarios de contexto que íbamos a aplicar para acompañar los instrumentos. Entonces, bueno, se trata de un tipo de estudio de corte cuantitativo, no experimental, exploratorio porque queremos conocer los componentes de la cultura de la evaluación y explicativo porque queremos conocer los factores personales, académicos y laborales, en caso de los docentes, que se asocian al tipo de cultura de la evaluación. En cuanto a los participantes, vamos a tomar docentes y estudiantes universitarios que pertenezcan del sexto semestre en adelante. Esta decisión, ¿por qué? Porque ya son estudiantes que ya tuvieron un paso más de la mitad de su formación dentro de la universidad y pueden dar una opinión acerca de cómo han sido evaluados, ¿no? También el muestreo va a ser por área de conocimiento y por campos universitarios. En cuanto a los instrumentos que estamos desarrollando, bueno, los cuestionarios de contexto, esta es la estructura de los factores que vamos a utilizar para asociar datos demográficos, académicos, situación laboral, participación en actividades de formación relacionada con evaluación, en el caso de los docentes. En cuanto a los instrumentos ya para medir la cultura de la evaluación, creamos esta matriz para operacionalizar nuestro constructo. Este es el caso de, por ejemplo, del de docentes, ¿no? Y lo mismo se hizo con el de alumnos. Pusimos cuál es nuestra definición operacional, cuáles van a ser las dimensiones que vamos a explorar, las subdimensiones. ¿Qué sigue? Bueno, sigue validar estas tablas de operacionalización con docentes y con expertos en psicometría. Posteriormente pasaríamos a la fase de elaborar los reactivos y diseñar los instrumentos, aplicar, hay la intención de hacer una aplicación piloto vía todavía en línea, ¿no? Y a través de entrevistas cognitivas, estas sí presenciales, con 3 docentes y 3 estudiantes. Posteriormente ya adecuaríamos los instrumentos derivados del piloto de las entrevistas cognitivas y pasaríamos al proceso de selección de la muestra y calendarizar la aplicación de los instrumentos, ¿no? Y ver si ya podríamos hacer la aplicación de manera presencial o si continuaríamos trabajando con la virtualidad. Y esas son las referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues daríamos paso de favor a la intervención del doctor Juan Jesús para la retroalimentación, los comentarios, las recomendaciones. 10 minutos, doctor, por favor.
Muy bien, pues muchas gracias Rodolfo y muchas gracias a la Universidad de Baja California por, bueno, por la oportunidad, por la invitación. A la doctora Chaparro, bueno, que es una amiga ya de largo tiempo, que se acuerda de llamarnos y de estar aquí, aunque sea online. Me hubiera gustado estar en México ahora con vosotros, pero no ha podido ser. Lo hacemos de esta forma. Bueno, en principio, Sofía, me leí el trabajo con atención. Creo que hay un trabajo ya bien documentado, es decir, ya has trabajado bastante la parte teórica. Creo que el posicionamiento que tienes acerca de un tema tan complejo a la vez de trabajar, bueno, ya has dicho que está atomizado, claro. ¿Quién se atreve con una investigación de la cultura de evaluación en una casuística tan enorme que pueda encontrar? No es lo mismo una facultad de ingeniería con una facultad de educación, con una facultad de sanitarios. Es decir, la casuística que nos encontramos generalmente los que no hemos dedicado mucho tiempo y largo tiempo a la evaluación, tanto institucional como de aula, lo que encontramos es esto, que es muy complicado hablar de cultura de la evaluación en propiedad a nivel universitario como estás pretendiendo. O sea, que es un trabajo con una mirada valiente y de mucha mochila. Es decir, porque me encantaría ver los resultados, saber dónde llegas. Porque claro, a ver qué factores que sean comunes a la propia universidad se pueden sacar de ahí, porque van a ser complejos de sacar factores que cumplan ese rol de la cultura. Porque al final va a estar también muy atomizado, es decir, porque vas a encontrar que tienes, preveo ya los resultados, muchos de ellos, vas a encontrar en las facultades de ciencias, vas a encontrar seguro una cultura, en las de ingeniería otra, en las de humanidades otras, posiblemente, porque hemos visto, por lo menos en Europa y demás, con la investigación que se ha hecho, esta parte, ¿no?, de que hay grandes diferencias en cómo se lleva a cabo la evaluación, especialmente por la formación inicial que tienen los propios docentes. Este es donde está la clave aquí. Es decir, ahí donde tendrías tú que rasgar mucho en esos factores. Si realmente el factor que yo creo que te va a dar esto es el que más te va, o sea, si hace un análisis varianza, bueno, dependiendo de los análisis que vaya a hacer luego, verás que mucha varianza te va a explicar posiblemente la propia o la previa formación que tiene el docente. Claro, cuando hemos hecho investigación, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, por ponerte un caso muy concreto, hemos encontrado de que hay profesores que a día de hoy, aunque tengan larga experiencia docente, tienen dificultades en el día a día de diferenciar entre lo que es evaluación y calificación. Claro, si partimos de esta base tan mínima, de conocimientos tan básicos, de que no se tienen claros, cuando a un profesor le preguntas por evaluación, directamente te está hablando de calificación exclusivamente. Exacto. Entonces, claro, le digo, no, yo le estoy preguntando a usted por su concepto de evaluación, el para qué, el propósito de la evaluación, que es un poco de lo que tú has hablado en el marco teórico, ¿no? Esa cultura de la evaluación, el cómo la entienden los profesores. Por tanto, es interesante también si vas a mezclar la parte más cuantitativa o de datos más de cuestionario o de encuesta con la parte más cualitativa de entrevistas. En las entrevistas es donde te va a dar mucha información sobre la parte que en escrito no te van a poder escribir. Esto es evidente que no te la van a poder decir. Entonces yo te animo a que esas entrevistas que puedas hacer, pues las tengas, metas mucho el dedo para encontrar los factores para hacerlo. Evidentemente, yo he visto que vas a hacer, o decías en la parte escrita, aunque aquí no te he visto nombrarlo, vas a hacer el uso de ecuaciones estructurales. Bueno, no sé cómo lo vas a hacer, con qué datos vas a manejar, porque es importante tener datos para que luego se pueda hacer este tipo de análisis. Es importante tener, y además, una cantidad ingente de datos para que te salgan buenos resultados para hacerlo. No sé exactamente la variable cómo la vas a explicar a partir de las ecuaciones estructurales. Yo te animo a hacerlo. Nosotros estamos haciendo ecuaciones estructurales también y estamos manejando unos 100.000 datos, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea de datos, que hacen falta una cantidad ingente de datos para que este tipo de ecuaciones tengan algún tipo de sentido. No digo que tengas que tener 100.000 datos, evidentemente, pero que hacen falta muchos datos
para que la ecuación salga bien y sea realmente un reflejo que te pueda explicar todo esto, ¿sí? O sea, que yo por ahí creo que te has echado en un tema que necesitamos conocer. Evidentemente, la ciencia necesita conocer las culturas, por eso hay muy poca investigación o al nivel que tú lo estás planteando hay muy pocos estudios a nivel internacional. Y yo creo que es muy valiente el estudio y yo te animo, evidentemente, a seguir por ahí. Ahora voy, como voy de tiempo, es corto, yo te voy a pasar de todas formas, si quieres, luego el texto en Word con algunas anotaciones que te he hecho, ¿vale? Porque igual sabéis que iba a tener poco tiempo, pero bueno, sí que tienes que revisar bien entrando, bueno, en orden, tenía como 15 anotaciones, las hago ya muy rápidas. Tienes que revisar bien APA 7, no sé si manejáis ahí APA 7, creo que sí, porque internacionalmente es lo que ya se ve en todas las revistas científicas de impacto. Manéjate bien APA 7 porque creo que hay algunas cosillas que todavía no te quedan, han quedado por pulir, aunque está bien escrito, ya digo, pero tienes que revisar bien APA 7, bien en citación y en referencias. Sobre todo que no haya ya 3 autores, desde la primera cita ya tiene que ir el primer autor más tal, desde la primera, o sea, algunas cositas que he visto ahí que te pueden ir. Luego cuida mucho las erratas, hay erratas, bastantes, para mi nivel, yo soy muy exigente con la escritura y erratas no puede ir ninguna, 0, porque eso es un tema que lo puedes controlar 100%, hay otros que no, pero el tema de ratas no puede haber nada, espacios en blanco entre palabras hay mucho, son cosas menores, pero a este nivel y al nivel que yo te veo de profundidad, esto lo tienes que limar muchísimo, ¿sí? Las erratas, la escritura de algunas frases que no están bien, bueno, yo creo que ese nivel lo tienes que cuidar mucho. La ortografía, por ejemplo, los pronombres en castellano ya no llevan tilde nunca, y sigues poniendo las tildes, eso por ejemplo está muy criticado en España, no sé si en México, pero aquí está eso ya muy, muy mal visto que se le pongan las tildes, ¿vale? Y lo tienes en todos. Bueno, no poner comillas en palabras cuando nombras la cultura, y entre comillas la cultura, eso no se puede hacer en escritos científicos, ¿vale? Las comillas solo se utilizan para textual, para cuando tú nombres algo muy textual. Y la textualidad se intenta limitar al mínimo, es decir, intenta tú parafrasear como estás haciendo muy bien, en todo caso, al menos una o dos citas como mucho en tus artículos o tesis doctoral para hacerlo. Bien, en los antecedentes, yo creo que deberías ampliar un poquito esa parte. Sé que ahora mismo es un borrador, lógicamente, pero cuando le des forma a todo, creo que faltaría un poco de más, sobre todo estudios empíricos, rasga un poco por ahí porque creo que te ha dejado muchos por citar. Evidentemente no te puedes citar todos los que existen, pero he visto que esa parte la puedes todavía mejorar mucho, la parte de antecedentes. En cuanto a objetivos, hay muchos objetivos específicos, no sé si tendrías que nombrarlos luego todos, o algunos igual evitarlos, aunque lo hagas, no sé si hace falta, eso ya con tu director seguro que lo vas a ver, yo creo que son muchos objetivos, pero bueno, ahí no quedan mal ahí. Trabajar más el marco teórico de la cultura de la evaluación en el aprendizaje, creo que está poco trabajado, me refiero a la página 6. Sé que es un borrador, pero bueno, yo te digo de cara a futuro, lógicamente, ¿no? Que trabajes mucho más. Y aquí yo te recomendaría que estudiases el término de Learning Oriented Assessment. Es un concepto teórico muy, muy importante, muy trabajado en la última década, los últimos 15 años, y hay autores, por darte alguna referencia, como David Baud, David Carles y Sadler. Creo que citas alguno, creo que has citado alguno, pero estúdiales más. Son como, le llamamos los 3 reyes magos de la evaluación. Estúdiale más porque tienen una vasta trayectoria, son como muy citados. Nosotros lo hemos traído mucho a España para que nos den conferencias, a nuestros congresos. Luego, Falchikov, creo que lo ha citado también, sigue hablando porque son autores muy potentes que para lo que tú quieres sí que te van a dar muchas respuestas de modelos teóricos además. Todo lo que es la evaluación orientada al aula, al aprendizaje que tú estás buscando del assessment, lo que en inglés es assessment, yo creo que ahí te puede servir de mucho estos autores y vas a tener una larga, creo que más prolífera marco teórico mucho más potente y sobre todo actualizado. Solo he encontrado 5 citas de los últimos 5 años. Es decir, hoy en día es al contrario. De los últimos 3, 5 años tiene que ser menos el 60%. En nuestro doctorado, el estudiantado que va a hacer la tesis, el 60% de todas las citas deben estar en los últimos 5 años. Y tú lo tienes al contrario. Solo tienes 5 de los últimos años. Es importante ir al último.
te recomiendo que vayas a revistas, a las revistas más importantes de evaluación, que citas algunas, y te mires los últimos índices, número por número, todos los artículos, pero número a número. Y te vas a encontrar una barbaridad de estudios que hay. Te digo estos autores más conocidos, pero hay infinidad de autores que están entrando, que están haciendo artículos muy interesantes con muestras amplias, que es lo que a ti te interesa, sobre todo de aula, para entender un poco qué está pasando en el mundo con la evaluación, y verás la casuística que existe, la gran casuística que a ti te va a costar también mucho, ¿no? Bueno, voy más rápido ya porque voy al límite del tiempo. Como decía, bueno, otra parte importante, si tú vas a diseñar instrumentos, tienes que hacer un barrido importante de todos los instrumentos que ya existen, porque no hay que inventar la rueda todos los días. Es decir, ya hay muchos instrumentos de evaluación. Igual puedes volver a hacerlo validando con tu muestra piloto, lo validas en México, aunque se ha hecho en Finlandia, pero no tienes por qué reinventar la rueda, porque ya existen muchos instrumentos. Y he visto que en el borrador que me leí, que sé que es muy corto, lógicamente, no hay una revisión de instrumentos, porque eso te va a dar mucha, si quieres hacer uno nuevo, perfecto, ¿no? Le haces un factorial luego, le haces la validación, le haces todo, pero que igual puedes partir ya de algunos que ya estén hechos y lo adapta a la comunidad mexicana. Te digo por darte alguna idea, que no tienes por qué tomártelo al pie de la letra lo que digo, ¿eh? Luego, el último párrafo también del marco teórico, pues lo veo poco trabajado en la página 11, quizás ese párrafo introduces mucha información ahí y como no se trabaja, no sé si vas a tirar mucho de la cuerda, pero ahí creo que te daría mucha cuerda para hacerlo. Bueno, lo que te decía antes de la casuística, que ya verás cómo la casuística, eso ve cómo la controlas, cómo controlas, porque vas a hacer asignación proporcional, aunque no lo dices. El término correcto es decir un muestreo por asignación proporcional. Creo que no lo utilizas tal cual, aunque lo haces mucha explicación, y yo creo que estas 3 palabras te lo resumen bien. A ver cómo luego eso lo vas a controlar en la casuística que van a tener de las distintas áreas de conocimiento, porque sería importante que vieses si existen diferencias entre áreas de conocimiento, porque eso te va a dar mucho valor a tu tesis. Esa casuística que existe, ¿vale? Por asignación proporcional, a ver cómo la muestra la programas para que tenga esa asignación proporcional y que sea significativa, a un 3-5% máximo de error muestral, ¿sí? Y bueno, ya termino. En la parte del método, bueno, en principio lo que dices, no hay incoherencias. Es decir, lo que dice ahora mismo, si eres capaz de hacerlo, chapó, porque te podría quedar una tesis muy linda y muy bonita. Lo que sí tendrías que hablar, que yo no lo he leído, de la parte del diseño de las escalas, que es lo que te decía antes, si lo vas a hacer de forma inductiva, de forma deductiva, eso tiene que quedar muy claro para el lector de cómo lo vas a hacer. Bueno, y por mi parte creo que te lo he dicho ya todos los puntos que tenía. No sé si me he limitado a los 10 minutos, Rodolfo, siento si me he explayado un poco más, pero tiene mucho que contar y hablo mucho. Sí, no te preocupes, muy bien, muchas gracias. Muy interesantes comentarios, muy importante retroalimentación, y pues no podíamos parar eso. Enhorabuena, Sofía. Muchas gracias, de verdad. Y yo creo que, bueno, sería muy importante, si como lo comentaste, que nos hicieras llegar esa revisión minuciosa, tanto a Sí, la bueno, ponente Sofía como a su tutor, principalmente el doctor Juan Carlos. Y bueno, si quieren un servidor también como intermediario, totalmente sí, claro, disponible. Muchas gracias a ambos, ponente y nuestro revisor invitado, muchas gracias. Entonces pasamos a la otra ponencia, bien, Sofía. por favor, con la doctorante Violeta García Arizmendi, que nos presenta su proyecto Enseñanza en Educación Superior en Situación de Emergencia, el caso de la UABC ante la pandemia del COVID-19, un tema candente. Muchas gracias. Adelante, Violeta, por favor. Gracias, buenos días y buenas tardes. Bueno, nada más, en primer lugar, agradecerle al doctor Juan Torres por sus valiosos comentarios, que seguramente nos servirán para alimentar este trabajo. Buenas tardes para ti, doctor. Buenos días para todos que nos escuchan aquí en México. No sé si ya se ve mi pantalla completa. Sí, ya se ve perfectamente. Sí. Ok, gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues como ya dijo el doctor Rodolfo, este tema que les voy a mostrar en sus inicios
se denomina enseñanza en educación superior en situación de emergencia, el caso de la UABC ante la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Violeta García Arizmendi y mi directora de tesis es la doctora Alicia Chaparro. Bueno, en el planteamiento del problema, como todos lo vivimos y como todos lo sabemos perfectamente, el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud nos informó sobre un brote de neumonía. Por lo que en México, a partir del 23 de marzo del 2020, se suspendieron las clases presenciales y a la fecha, pues aún se continúa sin la asistencia a las instalaciones educativas. Las instituciones de educación superior en nuestro país y en muchos otros países también suspendieron temporalmente las actividades y desarrollaron diversas iniciativas para dar continuidad a sus procesos. La Universidad Autónoma de Baja California hizo lo propio, realizando diversas acciones para dar continuidad ante esta emergencia sanitaria. Esta pandemia pues nos trajo una situación compleja, como bien lo dice Cavero, Almera y Lorente, ofreciéndonos como única salida en la formación pues a la tecnología. Algunos estudios, sin embargo, pues ya nos documentaban las creencias que tenían los docentes respecto al uso de las TIC, ¿verdad? Que lo veía más como un añadido a la enseñanza, más que como una palanca de cambio. Y bueno, los profesores nos comentan, estos autores, que ya realizaban en las plataformas virtuales más e-reading que e-teaching. Y bueno, entonces también previo a esta pandemia, la investigación en el área ya documentaba la resistencia de los docentes ante la modalidad de enseñanza virtual, debido a que les representaba mayor carga de trabajo y consideraban bajos o no los incentivos para desempeñarse en este tipo de modalidad. Y bueno, ya que por eso tenían resistencia al cambio. Encontramos también algunos autores que nos advierten de dos diferencias. Nos dicen la enseñanza virtual y la enseñanza remota de emergencia, pues no es lo mismo, ¿verdad? El objetivo de la enseñanza virtual pues es proporcionar una experiencia de aprendizaje significativo a todos aquellos estudiantes que no pueden asistir a la universidad debido a que tienen responsabilidades personales o profesionales. Es un procedimiento multidimensional que necesita de una planificación meticulosa, evolución y evaluación, y bueno, el tiempo que se le invierte en su diseño es entre 6 y 9 meses. Y en cuanto a la enseñanza remota de emergencia, que es un área de estudio que se ha desarrollado, pues ya he leído que algunos más de 20 años, sobre todo en aquellos países donde hay problemas bélicos o que tienen problemas de cambio climático, de desastres naturales debido al cambio climático. Y bueno, el objetivo es proporcionar un acceso temporal a la instrucción y apoyos educativos de una manera que sea rápida de configurar y que esté disponible de manera confiable. Utiliza varias prácticas y características de la enseñanza presencial, utilizando métodos alternativos. Y la evaluación se centra más en el contexto, en la entrada, en el proceso, más que en el producto o en el aprendizaje. Entonces, bueno, ante esta situación, tenemos nuestra pregunta de investigación, pues, ¿cuáles son los factores que se asocian con las características de enseñanza eficaz en la educación superior en un contexto de emergencia por la pandemia de COVID-19? Y nuestro objetivo general, pues, es proponer y someter a prueba un modelo explicativo de los factores que se asocian con las características de enseñanza eficaz en situación de emergencia en docentes de educación superior. Y para alcanzarlo, pues, tenemos 3 objetivos específicos. El primero es diseñar un cuestionario para docentes de educación superior que contenga variables de enseñanza eficaz y de factores asociados a la misma, basados en una revisión sistemática de la literatura. Queremos obtener las propiedades métricas de este cuestionario y, por último, identificar los factores explicativos de esta enseñanza eficaz en la educación superior en el contexto de pandemia. Por lo que tenemos mi tipo de estudio es cuantitativo con fines explicativos. Y les voy a mostrar en este momento, pues, el mapeo y la revisión sistemática de la literatura que realizamos para acercarnos a cumplir el primer objetivo.
Entonces, tuvimos cuatro pasos en nuestro mapeo y en nuestra revisión sistemática de la literatura, que fue planeación, búsqueda, selección y síntesis. La planeación y la búsqueda la realizamos en el mes de junio y julio del año 2020. Nuestra selección fue durante el mes de agosto del año pasado también, y la síntesis fue durante agosto a diciembre. Bueno, para nuestra planeación realizamos nuestras preguntas, qué es lo que queríamos identificar en esos estudios que mapeáramos y que posteriormente leyéramos en su totalidad. Bueno, pues queríamos ver cuántos documentos al respecto había en 3 bases de datos, Scopus, Web of Science y Redalic. Queríamos observar cómo ha evolucionado la investigación en esta área de estudio durante los últimos 20 años, cuáles son los autores más relevantes, y en la revisión sistemática de la literatura ver el tipo de investigación realizada en estos estudios y sobre todo pues detectar estas características de enseñanza eficaz en la modalidad virtual y presencial y las variables asociadas estudiadas hasta el momento y el país de origen de la muestra. En la búsqueda, bueno, como ya lo dije, utilizamos 3 bases de datos, utilizamos nuestros criterios de inclusión y exclusión, que fueran solo artículos arbitrados durante los últimos 20 años, entre 2000 y 2020, escritos en español e inglés y que fueran exclusivos de la educación superior. Y en modalidades presencial y virtual. Y evaluamos la calidad de los estudios seleccionados, pues observamos sus objetivos, sus referentes teóricos y empíricos, su método y sus conclusiones. En cuanto a la selección, pues este es el diagrama de selección que utilizamos. Tuvimos 640 artículos recabados, de los cuales, bueno, leímos sus títulos y sus resúmenes y nos quedamos con 70 trabajos, y después, bueno, los artículos a los que no tuvimos acceso a texto completo, pues también quedaron eliminados y nos quedamos con 61 artículos. De estos, en la parte de la síntesis, pues revisamos en su totalidad los 61 artículos y bueno, identificamos el tipo de estudio, país de origen, sobre todo las características del docente eficaz y sus actores asociados. En cuanto a los resultados del mapeo, pues en las características de los estudios encontramos en las 3 bases de datos, pues por tipo de modalidad, más o menos en una proporción similar, presencial y virtual. En cuanto a la evolución, pues observamos en esta figura que en los estudios que tuvimos durante los últimos 20 años, pues el auge de todos estos estudios se dispararon en el 2011 y bueno, pues continúan, ¿no? En ambas modalidades. En cuanto a la distribución de autores, por tipo de modalidad y número de citas, encontramos a Francis Salazar con 122 citas en la modalidad presencial, en la modalidad virtual a Blin con 225 citas. En cuanto a los resultados de la revisión sistemática, en la distribución de autores por tipo de modalidad y país, encontramos mayor presencia de estudio en España, en la modalidad virtual y también en la presencial, y Estados Unidos de igual manera en ambas modalidades tiene un mayor número de artículos, y México pues tiene mayor estudios en la modalidad presencial, al igual que Italia. Y en cuanto a tipo de investigación, encontramos en la modalidad presencial que un 37.5% de estos estudios son de tipo cualitativo. El 15% es documental, lo mismo que estudios cuantitativos con fines explicativos. En la modalidad virtual encontramos que hay mayor estudios de tipo cuantitativo, con un 44%, y estudios cualitativos tenemos un 34%, y ya en menor proporción tenemos estudios mixtos, documentales o de tipo encuesta. Y bueno, acá el jugo de nuestra búsqueda pues fueron estas características. En primer lugar, pues separamos las características de enseñanza eficaz de la modalidad presencial, y bueno, las clasificamos con ayuda de los trabajos de Danielson.
Y tenemos tres dominios de la preparación, la planificación y la preparación de clase, el clima del aula, la enseñanza y las responsabilidades profesionales. Y encontramos características dentro del primer dominio, pues de las más importantes, de las más estudiadas, que es el dominio del contenido del curso, la planeación del curso, el uso de la tecnología, el conocimiento y comprensión de sus estudiantes para realizar esta planificación, el diseño de su evaluación, el uso de rúbricas para retroalimentar a los estudiantes, entre otros. Y en el clima del aula, pues la promoción del trabajo en equipo, la creación de una atmósfera relajada para el aprendizaje, el cuidado de la interacción entre el profesor y los estudiantes y la promoción de la participación en clase. Y en el dominio de enseñanza encontramos como características que brinda retroalimentación a sus estudiantes, promueve el pensamiento crítico, involucra a sus estudiantes en el aprendizaje, que evalúa mediante examen de conocimientos, que tiene paciencia a la hora de practicar la enseñanza, que los motiva, que es flexible e innovador y justo en la evaluación. Y en cuanto a las responsabilidades profesionales, pues que trabaja fuera de horario fines de semana, que se relaciona con sus colegas, que publica más investigación, pasa tiempo en comités educativos, es comprometido, responsable, entre otras. Y en la enseñanza virtual encontramos las siguientes características. Aquí las clasificamos en tres dimensiones, que es planificación didáctica, desarrollo didáctico de la formación y el cierre técnico y administrativo. Aquí encontramos, a diferencia de la enseñanza presencial, pues que el diseño del curso es lo más importante, incluso fue la característica que más resaltó en todos estos estudios, que tiene gestión del contenido del curso, que sabe administrar el tiempo, que tiene una evaluación variada, que selecciona y adapta materiales, usa la tecnología, tiene conocimiento pedagógico y estrategias de aprendizaje variadas. Y en cuanto al desarrollo didáctico, pues tiene una interacción satisfactoria entre estudiantes y docente, brinda una retroalimentación oportuna, se ajusta las actividades a las necesidades de aprendizaje, facilita el curso virtual, mantiene un estricto contacto con sus estudiantes, brinda una información precisa, tiene presencia en foros, etc. Y en el cierre técnico, pues profesor eficaz en la enseñanza virtual cuida la supervisión y la modificación de su curso, reflexiona sobre el aprendizaje, tiene experiencia en la materia, tiene cultura de apoyo entre sus colegas y tiene experiencia en el entorno virtual, por supuesto, hace cierre técnico y administrativo. Y en cuatro factores, pues estos los clasificamos en tres dominios, que fue el dominio externo, organizacional y personal. Y algunos de estos factores en el dominio externo nos dicen nuestros artículos seleccionados, pues que importan las políticas, que va a ser lo que afecta esta enseñanza de los profesores, las políticas internacionales y nacionales. Y en el dominio organizacional, pues va a importar o le va a impactar el financiamiento institucional, el reconocimiento a su labor, las políticas académicas bien definidas, la autonomía que tenga su institución, su gobernanza interna, la evaluación intensa, la infraestructura, por supuesto, el sistema de gestión del desempeño que sea adecuado, que tenga seguridad profesional y financiera, que es las normas y la organización del personal docente y sus condiciones laborales, su carga de trabajo, sus planes y programas. Y en cuanto al dominio personal, pues va a impactar pues, la disciplina en la que se desempeñe, en la actitud, su desarrollo profesional, su experiencia, su motivación, el tiempo que le dedica a la preparación de clase, el estrés, el aislamiento de sus colegas, sus creencias y sus atributos personales. Y en la enseñanza virtual encontramos en el dominio externo pues, que importan las nuevas pedagogías, los cambios tecnológicos, por supuesto, el entorno político, el financiamiento, la red nacional de banda ancha, que es pues, tan importante, la experiencia de estudiantes en trabajo virtual, también es importante, las expectativas del estudiante respecto a las TIC, los motivos que tiene este estudiante para incursionar, para inscribirse en la modalidad virtual, y los mecanismos de apoyo para el aprendizaje y la investigación que haya también respecto a la modalidad virtual. En el dominio organizacional encontramos
la capacitación, el apoyo pedagógico, el liderazgo, el apoyo administrativo, los incentivos y el reconocimiento y apoyo a su labor, recursos digitales, apoyo logístico y técnico, tipo de plataforma, entre otras. Y en el dominio personal, pues encontramos la tutoría entre docentes, que es importante, el nivel de adopción digital, sus creencias pedagógicas, su experiencia en la enseñanza virtual o mixta, el conocimiento y la capacidad para la enseñanza virtual, la motivación, la percepción de beneficio que le traiga trabajar en este tipo de modalidad, de dominio, su resistencia al cambio, el uso de las TIC, entre otros. Y bueno, pues de acuerdo con estos resultados identificados hasta ahora, en esta parte de mi investigación, con ayuda del mapeo, de la revisión sistemática, observamos pues que se requiere identificar qué características, cuáles son las características de la docencia en pandemia y qué aspectos permitirían explicar por qué los docentes eficaces enseñan como lo hacen en esta situación. Y nuestra investigación abonará información respecto a estas características de enseñanza eficaz y factores asociados en una situación emergente. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Pues estuvimos con un poquito de tiempo de holgura, de hecho. Muchas gracias. Pues damos paso a la retroalimentación. El doctor Juan Jesús, por favor. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Rodolfo, por la palabra. Igualmente, igual que hacía con la doctoranda Sofía, me parece que Violeta García ha hecho un trabajo muy bueno hasta ahora, al menos es mi percepción, primero al leerlo y ahora al escucharle, porque tal como ha hecho Sofía, y perdone que tire del anterior ponente, ha presentado más datos aquí de los que me han presentado por escrito, con lo cual ya veo que hay un avance muy importante de cosas que yo echaba en falta y que evidentemente sabía que había seguro mucho más que no habían escrito. Y claro, el escucharos aquí pues también te acerca un poco más a conocer qué avance ha tenido el trabajo, aparte de la escritura de estas 20 páginas o 25 páginas iniciales de proyecto, ¿no? De iniciación al proyecto. Muy bien. Así que, Violeta, por mi parte, igual que decía Sofía, enhorabuena. Es un trabajo necesario, igualmente. La pandemia creo que no se va a ir tan fácil, o al menos esta forma de trabajar va a quedar para tiempo. Y los que estáis ahora conectando con la investigación en estas épocas, vaya a ser luego punta de lanza, evidentemente, porque de vuestros escritos, de vuestras investigaciones y de todo el avance que conozcamos de forma empírica, vamos a ganar mucho en conocimiento de lo que ocurre, y más en muestras tan grandísimas como la que tenéis. O sea, yo apunté la cifra de casi 5.817, si recuerdo de memoria. O sea, estamos hablando de una población importante, de una universidad grande, importante, de docentes, que si haces un muestreo, como decías, creo que hablabas del 20%, yo te he calculado que incluso con el 16 tienes suficiente. Es decir, para llegar no llegar ni siquiera al 3% de error muestral, con el 16% tendría más que suficiente, que estamos hablando de 902 personas que te contesten. Que eso ya me parece una barbaridad que te contesten tantos. Pero, claro, hay que insistir. Ya sabéis que la mortandad estadística en estos casos, cuando se les envía a tantas personas, pues no siempre tenemos el reto o la consecución de nuestros objetivos. Pero si logras esas 900 personas que estarías en un 3% de error, con que es un 16% más o menos de la población que tienes, te puede dar con un canto en los dientes, como se dice vulgarmente, y estaría muy bien, muy bien, muy bien. Incluso si te quedas en 500 personas, también estamos hablando de un 4%, de un 4 y pico de error muestral, que también te daría para defender tu doctorado muy bien, muy bien. O sea que por ahí no creo que tengas que tener mucha preocupación, y seguro que la gente te va a apoyar, porque yo creo que todo el mundo tiene
como ganas de conocer, ¿no?, qué está pasando, ganas de tener algún modelo al que acogerse, de resultados empíricos de qué está pasando en esta época en muchos sitios, con lo cual es un tema, como decía Rodolfo cuando hizo la introducción, candente y de momento súper actual, o sea, de ya. Tenemos que conocer datos ya para hacerlo. Yo hoy mismo he estado haciendo cosas en pandemia, ahora estoy sacando alguna publicación también sobre evaluación, sobre metodología en pandemia, para ver qué diferencias ha habido, y sí que hay cosas. Vamos encontrando pequeños detalles que nos van dando mucha luz a cómo, sobre todo, el docente, la docente, se está enfrentando obligatoriamente a esta circunstancia, porque no la ha elegido. Antes, como tú decías en tu escrito, antes la gente podía elegir entre hacer virtual o no, pero ahora es una obligación para todos. Todos tenemos ya magníficas cámaras en casa, todos tenemos ordenadores que antes no teníamos, no sabíamos ni cómo manejar una videoconferencia, aquellos que no lo manejaban o que no tenían, pero ya sí que tienes todo el mundo más o menos esta parte. Ya hemos conseguido el primer paso, que es que todo el mundo tenga sus propios medios, o la mayoría, ¿no? Luego tiene que ver las conexiones en áreas que no lo tienen tan fácilmente accesible, pero bueno, todo esto poco a poco igual le estamos logrando y ya la gente se está animando o naturalizando esta parte de hacerlo, ¿no?, de dando más naturalidad como una parte más de la profesión. Bien, por tanto, por ahí el tema, a mí me encanta el tema, y más siendo especialista en formación online, me encanta. Ha citado mucho, ha empezado con una cita de profesores de mi facultad, el doctor Cabero y Karen, que cariñosamente le decimos Karen, o sea que son dos personas muy punteras a nivel internacional. Ha empezado con ellos, con lo cual me congratulo que te fijes en nuestra facultad para citarles. Muy bien. Bueno, en cuanto a temas de los que tenía igualmente, igual que a Sofía, te tengo una serie de puntitos para ir muy rápido. Ya llevo 5 minutos y creo que todavía no he empezado a hablar. Pero bien, APA 7 creo que lo bordas. Es decir, creo que no sé si encontrar alguna errata, pero APA 7 muy bien. Por ahí yo creo que si empieza ya por ahí, muy bien. La escritura, muy bien también. O sea, cuando se ve escritura bien hecha, el lector lo agradece mucho. Te he encontrado, también te voy a pasar el texto, no es exhaustivo, antes dijo Rodolfo exhaustivo, no he llegado a tanto, pero sí que te voy a colocar en el Word algunas pequeñas erratas y todo esto. Soy un amante de la escritura y de la lectura, con lo cual me cuesta poco ir señalando algunos detalles y te los voy a dar, no pierdo el tiempo ahora diciéndotelos, pero está muy bien escrito. Las frases, cómo se construyen, me parece que está muy bien escrito, con lo cual por ahí muy bien también. Lo que sí te recuerdo también lo de los pronombres, igual que a Sofía, los pronombres van sin tilde ya siempre, ¿eh? Y he visto que lo seguís nombrando ahí, alguna tilde que se escapa por ahí, alguna rata, lo normal, que esto cuando se revise bien no puede ir, evidentemente, porque eso se puede controlar 100%, yo siempre se lo digo a mis doctorandos. Las cosas que podemos controlar 100% no pueden ir, porque da muy mala imagen, aunque en tu caso y en el de Sofía son muy pocos. Lo que pasa es que yo creo que sois excelentes investigadoras y os tengo que poner el listón más alto todavía. Es decir, yo os pongo el listón el máximo que hay, ¿vale? Por encima de vuestras cabezas, el salto. Bien, luego, pequeños detalles como la primera vez que nombras IES, le tienes que poner el nombre completo, que creo que lo nombras al principio, y luego más adelante le haces, lo nombra y lo vuelve a poner entre paréntesis, y es justo al contrario, cuando le nombras por primera vez tiene que ir el nombre completo y entre paréntesis IES, ¿vale? Bueno, esas erratitas, esos pequeños datos insignificantes ahora mismo, te los he señalado en el texto para hacerlo. Pues no he tenido tiempo de revisar a un texto, pero te lo iba a preguntar, luego si quieres me lo dices en un segundo. No sé si Martínez Garrido, el texto en la página 2, es de contexto universitario o contexto no universitario. Es que yo te conozco a un Martínez Garrido que era de contexto no universitario. Me refiero para que no tomes autores de referencia que no hablen de la universidad. Que igual me estoy confundiendo yo autor, ¿bien? Pero era una pregunta, ¿vale? Para que luego tú la revises simplemente, por si realmente estás hablando del Martínez Garrido que te está hablando del contexto universitario, porque si no nos puede confundir. No es lo mismo hacer virtual en escuelas que en universidad, para que te ciñas solo a autores que hablen de universidad exclusivamente. Era una pregunta mía, ¿eh? Simplemente por desconocimiento de no haber revisado bien al autor, no me ha dado tiempo a revisar bien a todos los autores. Lo que sí he hecho, que tienes la fundamentación teórica, creo, muy bien trabajada, bibliografía muy actualizada y amplia además, autores de referencia importantes, por esa parte yo creo que muy bien, ahí no tengo mucho que aportar, y además que sé que es un trabajo que va a seguir creciendo,
Pero lo que he visto, claro, que ahora tú lo has ampliado, el método por escrito prácticamente no lo habías tocado. Había quedado ahí en 3 líneas que no sabía exactamente cómo iba a ser el método. Y ahí sí que me hacía un millón de preguntas. Pero bueno, como ya te he escuchado, no te voy a hacer tantas, las voy a resumir en los 3 minutos que me quedan. Hay una palabra, no sé si la utilizáis en México y la admitís como jueceo. No sé si vosotros la admitís, lo que es el jueceo, cuando da el juicio a expertos, que le llamáis jueceo. Yo no la he encontrado en la RAE ni la he visto nunca escrita. Nosotros le llamamos, al menos en Europa, juicio a expertos. ¿Vale? El juicio, más que jueceo. Me parecía jueceo una palabra... En nuestra RAE no existe, en la Real Academia no existe. No sé si en México se utiliza, ya es también desconocimiento mío. Para que la cambies también y le llames juicio a expertos. ¿Vale? Más bien, que queda mucho más internacional y cualquiera que te lea lo va a entender mucho mejor. ¿Sí? Bueno, lo que te decía de la muestra igualmente, puedes bajar al 3% de error con un 16% de la muestra. No sé si también, como hacía Sofía antes, quieres hacerlo proporcional al tipo de contrato, porque hablas de 4 tipos de contratos de profesores, unos más altos que otros. No sé si te interesa tener de los 4, porque eso ya cuesta más también, que sea proporcional. Claro, de uno hay 4.000, del otro hay 1.000 y del otro hay 30, es decir, es muy desproporcionado. Pero sería interesante, yo te animo a que intentes que te contesten, o no soy proporcional, pero al menos que tenga una parte importante de los 4 tipos de docentes, por si encuentras diferencias en ellos. También sería lo mejor interesante. No tengo que lo tengas que hacer, es una idea al aire, pero igual te puede servir. Luego las referencias, como te decía, incluso muy bien escritas según APA, lo he mirado muy por encima, no es exhaustivo, pero lo que he mirado no te he encontrado erratas ninguna, con lo cual eso es chapó. O sea, este nivel ya de borrador, me parece excelente el trabajo que has hecho. También felicito, igual que al antiguo director, la doctora Chaparro. Sé cómo trabaja y evidente que es el reflejo también de los directores y directoras se ve en los trabajos de los doctorandos, ahí no hay duda nunca. Cuando hay un buen director siempre hay un buen trabajo y siempre hay una buena doctoranda detrás, eso es así. Y luego la última pregunta, ya en el último minuto que me queda, lo voy controlando, de todo lo que has dicho ahora, porque has presentado muchas tablas, claro, ha sido después de una revisión sistémica, con la metodología de revisión sistémica. Claro, lo que te diría ahora es, desde un punto de vista ahora más cuantitativo, cuáles son los pesos, claro, estoy hablando de estadística ahora, los pesos que realmente tienen cada una de esas variables, porque ahora mismo he visto un listado, pero no todas tienen el mismo peso. Eso en estadística lo tenemos muy claro y es para lo que te sirve la estadística, es decir, para ver realmente cuál es bueno, la estadística básicamente es, diciendo muy bravo, es explicar varianza entre grupos. Eso es lo que se resume en la estadística básicamente. Entonces, ¿cuánta explicación te dan esas variables? Porque lo que nos interesaría conocer no es que haya un listado, como has presentado ahora, de muchísimas variables, sino a mí, como investigador, que ya me voy a leer tus resultados evidentemente cuando los tengas, lo que me interesa saber cuáles te están dando mayor explicación del fenómeno. Eso es lo que tendríais que centraros con la doctora Chaparro, a ver si sois capaces de hacerlo. Y si luego vais a meterle también un multinivel o lo vais a hacer a datos anidados y tenéis toda esa parte, no lo sé cómo vais a hacer al final los análisis porque no lo decías muy claro ahí, si eso lo vas a hacer o no. Claro, en esa explicación necesitamos conocer cuáles son las variables que realmente están explicando el fenómeno. Porque igual, si haces luego el factorial o algo así y hay 4 o 5 variables que te explican el 60%, ahí vas a tener, igual las otras son residuales, son variables que no te van a dar tanta explicación como crees ahora que tienes con los 61 artículos que has leído. Te estoy hablando de otro nivel, ya no me salto un poco lo cualitativo para irme a cuantitativo y para mezclar un poco el método mixto. Pero si fueras capaz de darle una argumentación a los pesos de esas variables, te va a quedar una tesis casi que hay que ponerle simplemente un lacito bordado de lo bien que te va a quedar la explicación. ¿Sí? Bueno, y enhorabuena de nuevo, Violeta, y a seguir con tu trabajo. Okay, muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en tiempo, doctor Juan Torres. Muchas gracias, Violeta, también. Muy buena retroalimentación en ambos casos. Muchas gracias por eso. Brevemente voy a leer un mensaje en el chat de 2 preguntas para Sofía. Estas preguntas van en el sentido de que si hay algún software a emplear para el análisis de los datos, ¿cuál sería ese software?
Y otra pregunta que tiene que ver con qué tipo de investigación es la que está llevando a cabo. Por cuestiones de tiempo, le pediría a Sofía de favor si las puede contestar en el mismo chat. Y ahora, bueno, le comento, doctor Juan Torres, que en breve, en las siguientes horas, se le estará haciendo llegar su constancia de participación. Es un placer contar con su presencia y su retroalimentación en este importante evento de formación de los doctorantes y las doctorantes en este doctorado del instituto, ¿no? Enseguida les voy a pedir de favor que todos y todas quienes nos acompañan enciendan sus cámaras, por favor, para hacer algunas tomas del evento y que quede registro de esto, ¿no? Muchas gracias. Listo, buenos días. Aquí estoy contándoles otra vez de nuevo. A la cuenta de 3 les tomo la foto. Ya están abriendo más camaritas. Gracias a todos. Y les cuento 1, 2, 3. Otra foto. 1, 2, 3. Unas últimas 2 fotos. 1, 2, 3. Y última, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comentar también que yo particularmente agradezco igual a los organizadores y organizadoras del evento la invitación a coordinar esta mesa. Entiendo que vienen unas palabras de cierre de parte de nuestras autoridades. Muchas gracias al doctor Sergio Málaga y al doctor Alfonso Jiménez por esta invitación y bueno, a todos los organizadores y organizadoras. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, muy buenos días. Como parte de cierre ya de este evento, nosotros como parte de las personas que ayudamos a coordinar y a organizar esta jornada, nos vamos a permitir dar unos agradecimientos, ¿no? Durante esta jornada de 3 días, donde se llevó a cabo el primer coloquio de investigación educativa de estudiantes de maestría y segundo por parte de doctorado, se abordaron una variedad de temas, los cuales no me atrevo a mencionarlos para no dejar de lado uno de ellos, pero es por eso que queremos agradecer al señor rector, doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, y a nuestra vicerrectora, la doctora Mónica Lacabex Berumen. Asimismo, al director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, el doctor José Alfonso Jiménez, y a la subdirectora del mismo, la doctora Katiuska Fernández, por habilitar este tipo de espacios donde se propicia el diálogo y la comunicación asertiva, la cual contribuye a mejorar nuestros proyectos de investigación y la cual también contribuye a nuestra formación como futuros investigadores. También hemos de agradecer al coordinador de investigación y posgrado, al doctor Sergio Málaga, por su coordinación y el esfuerzo para llevar a cabo este encuentro. Y por supuesto también a todos los moderadores que se encargaron de conducir en tiempo y forma para que todo esto se llevara a cabo de la mejor manera. A todos ustedes, muchas gracias. También, a nombre del comité organizador del coloquio, queremos agradecer la presencia de los comentaristas por su tiempo y accesibilidad para leer y retroalimentar los trabajos de los estudiantes de los programas de maestría y doctorado en ciencias educativas. De la misma forma, agradecemos a las y a los directores de tesis de ambos programas educativos por su valioso tiempo, dedicación y compromiso con sus estudiantes durante su proceso formativo en el instituto. Queremos también expresar nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los ponentes o expositores, a cada uno de los compañeros tanto de la maestría como del doctorado en ciencias educativas, por su esfuerzo y dedicación para preparar y exponer sus proyectos y avances de investigación. Sabemos que si bien es una maravillosa oportunidad para compartir la experiencia en el caminar por las rutas de la ciencia, conlleva además grandes satisfacciones, pero también muchas horas de arduo trabajo.
Gracias por vivir y compartir con nosotros esos momentos de angustia, incertidumbre y duda, pero también de fortalecimiento, de autovaloración, firmeza, experimentados en los fugaces minutos de las presentaciones. Gracias porque sabemos que aunque quedan muchas tareas pendientes, estas habrán de ser atendidas al menos con la misma dedicación y cuidado con que fueron comentados los trabajos presentados en este coloquio. Gracias también por su participación en las diferentes mesas de trabajo. Su presencia y apoyo han hecho que este evento adquiera relevancia como espacio de comunión, aprendizaje y desarrollo. Gracias al personal técnico y administrativo que nos brindó su apoyo incondicional, tanto en la preparación como en el desarrollo de esta jornada de trabajo. Logos, plantillas, carteles, reconocimientos, publicaciones, transmisiones, comunicación, difusión, etc. Un trabajo que ha hecho eficiente lo que nosotros, los involucrados, hemos hecho también, pero que además presenta de forma amable y afable la cara de nuestro instituto, de nuestra universidad. Finalmente, gracias por la oportunidad de servirles como miembros del comité organizador. Ha sido un verdadero placer compartir esta experiencia y observar el espíritu de servicio prevalecente en cada uno de ustedes. La presteza siempre antecedía a las necesidades. Esto aligeró, sin duda, la realización de las tareas encomendadas. Qué gusto trabajar con personas de su calidad humana. Muchas gracias. Del desierto fértil soy, hijo de madre morena, con el color de una hoguera el paisaje floreció. Canto de bronce en mi sangre, tonos del sol y la tierra, voz de mestiza madera, mezclas del agua y el aire. Madre Baja California, mira a tus hijos que intentan con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. De toda la humanidad somos el símbolo vivo, ideales, sueños, ímpetus, somos universidad, una única entidad, una universal conciencia de valores, artes, ciencias, somos universidad. Madre Baja California, mira a tus hijos que intentan con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Hagamos de esta existencia un homenaje a la vida, construyamos nuevas vías de calidad y excelencia. El mestizo es mi color, de marisol mis perfiles, verde yo que los